Un embajador es un representante de una nación en otra. Este, como tal, tiene autoridad para hacer todo lo que aquella nación, o los gobernantes de aquella nación a la cual él representa, le han dado esa autoridad para que él haga todo en nombre de su nación. Él goza de ese privilegio. Él goza de esa autoridad. Pero ¿qué pasaría si este embajador, haciendo uso de esta autoridad que le ha sido conferida por la nación a la cual representa, empieza a hacer lo que a él le parece, no lo que conviene a su nación? Bueno, lo que pasará es que esos títulos que les fueron dados perderán toda legitimidad. Lo mismo ocurre cuando cada uno de nosotros hace lo que Jesús no haría. Porque hemos sido puestos en esta tierra para ser representantes de Cristo, para dar a conocer al Padre como Cristo lo hizo. Con este objetivo en mente fue que el Señor Jesús preparó a 12 hombres durante alrededor de 3 años para que ellos fueran sus representantes en la tierra, para que hicieran lo que Él empezó, para que continuaran su obra, llevaran su mensaje. Pero ahora el Señor les ha dicho a estos hombres: yo me voy, y a donde yo voy, ustedes no pueden seguir. No pueden seguir. Y eso es algo que les turbó grandemente el corazón. Por eso este capítulo inicia diciendo así: no se turbe vuestro corazón, porque se llaman turbados. No sabían qué hacer. Su maestro, que los había cuidado, protegido y enseñado durante tanto tiempo, estaba a punto de dejarlos. Ellos no saben qué hacer. De hecho, le han pedido a Cristo que les muestre al Padre, y Él les dice que el que le ha visto a Él ha visto al Padre, que no deben temer, que deben caminar en lo que Él les ha dicho, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro Cristo. Pero el asunto es que la obra de Cristo no iba a acabar con Cristo. Cuando Cristo dejara el mundo, su obra no iba a acabar. Por el contrario, tendría pleno cumplimiento con el surgimiento de una nueva nación. Una nación que no tiene que ver con límites geográficos. Una nación que no tiene que ver con razas. Una nación que tiene que ver con el señorío de Cristo en el corazón de los hombres. La nación de Dios, la patria celestial, el reino de Dios en la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el mensaje principal de Jesús? Lo que Jesús más habló no fue acerca del dinero, no fue acerca del infierno, fue acerca del reino de Dios. De eso siempre se trató su mensaje. El reino de Dios. El reino de Dios, el cual empezó con Él. Cuando Él vino a este mundo, el reino de Dios se acercó. El reino de Dios se manifiesta a través de hombres que se someten a Él, su voluntad, que voluntariamente, sin que nadie los imponga, como funcionan los reinos humanos, hacen la voluntad de aquel que los envió. Por eso no vemos que este rey a sus súbditos les dé leyes, como hacen los reyes de las naciones, sino que les da un nuevo corazón, para que de manera voluntaria quieran hacer la voluntad del Señor. Esto es el poder de Cristo en los creyentes. Ese es el poder que tiene el nombre de Jesús. El nombre más famoso de todos los tiempos, tanto así que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. El nombre más famoso que hay es el nombre de Jesús. Por eso este sermón lo he llamado el poder en el nombre de Jesús. Y para explicar este poder, consideraremos 2 preguntas. Primero, ¿de qué se trata el poder en el nombre de Jesús? Segundo, ¿cómo podemos usar el poder en el nombre de Jesús? Primero, ¿de qué se trata el poder en el nombre de Jesús?
El verso 12 inicia diciendo: de cierto os digo. Recordando, hermanos, como ya hemos dicho en otras partes de este evangelio, esta expresión del Señor Jesús, que en el original es amén, amén, significa que lo que Él está diciendo es una verdad absoluta e incuestionable. Es algo que así es. Es como cuando alguien en un lenguaje popular dice algo así como te lo juro, para decir que así es, afirmarlo por completo. Si Cristo está diciendo de cierto os digo. Es una verdad absoluta, es una verdad solemne que no puede ser cuestionada. Las obras que yo hago, Él las hará también. Esto no se trata de superar a Jesús en poder o en milagros, sino por el contrario. Lo que Él está diciendo es que harán sus obras también. Es que serán participantes de esas obras que Él hace. No es una competencia para superar a Cristo. Más bien es ser un instrumento para servir a Cristo. No es un llamado a buscar el reconocimiento personal. La motivación de aquel que hace estas obras no debe ser que las personas lo digan, que digan el ungido de Jehová, el intocable, el que tiene la unción, el apóstol, el profeta, o ninguno de estos términos. Porque quien tal cosa hace solamente busca su propia gloria. No es como Cristo, porque de hecho no es de Cristo. Así que no tiene nada que ver con eso. El poder en el nombre de Jesús tiene que ver con la fe, pero no una fe ciega y sin sentido. Como ustedes saben, he estado pasando por situaciones muy difíciles últimamente. Y algo que me han dicho muchas personas que no creen en Cristo es: ten fe, todo estará bien. Pero esto lo dicen de manera arbitraria, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No se trata de tener fe. Los falsos maestros te dicen: yo oré para que el Señor te sanara y no te sanaste porque te faltó fe. Pero la Biblia no dice eso. Nosotros no vemos que el énfasis recaiga en la medida de la fe. Porque de hecho la medida de fe que tienes tú no viene de ti, te la dio Dios. El Espíritu Santo te dio la medida de fe. Cada quien tiene la fe que el Espíritu Santo le ha dado. Así que el énfasis no es cuánta fe tienes, sino en quién tienes fe. No, que todo va a estar bien porque sí, porque Dios quiere. Hay que ser positivo. No. Tú puedes ser la persona más positiva del mundo y eso no va a evitar ningún desastre. Solamente consigues un autoengaño que hasta cierto punto puede darte cierto beneficio, pero que tiene muchas limitaciones. Se trata de tener fe en Cristo, en Jesús. Por eso Jesús dice: el que en mí cree. Así es como empieza. El que en mí cree. ¿Qué es creer en Cristo? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero recordemos, no se trata de creer que Él existió. Hay personas que piensan que creer en Jesús es creer que Él existió. Pero recordemos que Él le dijo a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y uno se pregunta: ¿acaso Nicodemo no creía que Jesús existía? Que estaba hablando con él en un momento. Como dudar de que alguno de ustedes no existe. No, no se trata de creer que Jesús existe o existió. Creer en Cristo se trata de confiar. De confiar plenamente en Él y en sus promesas. De depender de Él para nuestra salvación. No de confiar en nuestras obras o en méritos. Tú dices: yo he hecho eso. Pero es muy probable que si cometes algún pecado que tú sientas que es más grave que otro, te sientas la peor persona del mundo y que no puedes acercarte a Dios y que Dios no te va a escuchar. Y ciertamente eres una muy mala persona por cuanto has pecado.
Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a escuchar. Porque cuando tú haces eso, estás diciendo, yo creo en mis obras. Como mis obras fallaron, mi fe se acabó. Y no se trata de eso. Se trata de poner toda nuestra confianza en Jesucristo, en que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos protege, y que en el día del cielo no nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sino que nos va a decir, ven, buen siervo y fiel, entra al reposo de tu Señor. Se trata de creer de que la obra es suya y no tuya. Eso es creer en Cristo. Por eso, antes de ponerse a hacer obras, el creyente debe entender esto. Cuando tú crees en Cristo genuinamente, creer genuinamente involucra una acción. Creer siempre involucra una acción. Tú no te vas a sentar en la silla creyendo que la silla tiene una pata mal. Porque seguramente la pata, tú dudas, entonces no actúas de una manera tal, consecuente a aquello en lo que crees. Si tú crees en Cristo, por ende, te arrepientes de tus pecados. El arrepentimiento por eso va ligado a la fe. El que no se arrepiente es porque no ha creído. Es sencillamente eso. El que no se arrepiente es porque no ha creído. Pero aquel que ha creído en Cristo experimenta algo maravilloso. Algo que, según Romanos 5:1, podríamos llamar justificación. Ser declarados justos ante el Padre Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando el Padre te ve a ti, no te ve a ti, por muy terrible que sea tu pecado, sino que ve a Jesús. ¿Y por qué ocurre eso? Porque al momento en el que crees, el nombre de Jesús ha venido a estar en ti, como un sello, como si tuvieran un hierro caliente con el que marcan el ganado y te lo marcaran en la frente y dijera Jesús. Como la camisa, los suéteres y la camisa que dicen hecho en Colombia, hecho en China, hecho en Japón. Bueno, aquí, propiedad de Cristo. Pero eso no importa, ni siquiera el pecado. Porque aquel que ha creído en Cristo es justificado. No quiere decir que el creyente puede vivir locamente haciendo lo que se le da la gana. Porque hacer tal cosa demuestra que no hay arrepentimiento. Es decir, que no tiene fe y por tanto no ha sido justificado. Todo sigue un orden lógico. El creyente es justificado. Y como hemos sido justificados, llevamos el nombre de Jesús en nosotros. Por eso al orar muchas veces, cuando hablamos del tercer mandamiento, que habla de usar el nombre de Dios en vano, enfatizo también el hecho al orar de que nuestras acciones hacen quedar mal el nombre de Jesús. Y eso también es usar, pueden hacer que el nombre de Jesús quede mal. Y eso es usar el nombre de Dios en vano. Porque nosotros llevamos el nombre de Dios. Es como cuando se habla de los juramentos. Tú no necesitas decir te juro para que tus palabras tengan una validez ante Dios. Te juro, no. Todo lo que tú dices ya se supone que está respaldado por Dios. Por lo tanto, si tú dices algo que no es, estás pecando. Por eso dice el Señor, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque lo que es de más de eso, de mal procede. Procede de un corazón que no está teniendo de Dios. Un corazón que no conoce el poder de la justificación. Así que no importa nuestros pecados, si nos hemos arrepentido por haber creído en Cristo, sino que importa el hecho de llevar el nombre de Cristo. Ese nombre es como una cédula que llevamos con nosotros, que dice embajador de la patria celestial. Firma Cristo. Lleva la firma de Él. Por lo tanto, Él se hace responsable por nuestros pecados. Dice, si Él peca, pago yo. ¿Cuándo va a pagar? Ya pagué en la cruz. Eso es lo que significa llevar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo implica para nosotros que es algo propio de ser cristiano. Así pues, cuando se nos habla de las obras de Cristo, debemos entender que estas obras
son las obras que Cristo ha venido haciendo. En este Evangelio de Juan hemos visto que estas obras, ¿en qué consisten? Como vimos en el sermón anterior, que hace ya varios domingos que dimos, consisten en revelar al Padre. Todo el mensaje de Cristo consiste en revelar al Padre, en dar a conocer al Padre. Todo lo que Cristo hizo tenía que ver con eso. Sanar enfermos, enseñar, consolar, perdonar pecados. ¿Qué hacía Cristo con eso? Mostrar el carácter del Padre y decirles a los hombres, así es el Padre. Ustedes pueden pensar que el Padre es un tirano, que no les importa lo que les está pasando, pero no, vean, así es el Padre. Al Padre le preocupan cada uno de ustedes. Al Padre le interesa lo que está pasando con ustedes. Los milagros que el Señor Jesús hacía, no eran sino una evidencia de que todo lo que Él estaba diciendo y haciendo, todo el conjunto de sus obras, era respaldado por el Padre. Era el respaldo del Padre. Por eso Él no hacía nada por su propia voluntad, sino lo que el Padre le envió. Todo eso no eran más que señales que apuntaban a Cristo, para decir, óiganlo a Él. Él les dirá cómo es el Padre. Él les revelará a Dios. Ciertamente en el verso anterior a este, el verso 11, el Señor le dice a sus discípulos que creen en Él por las mismas obras. Y estas obras abarcan todo el conjunto de lo que el Señor hacía para revelar al Padre. Eso quiere decir que también abarcan sus milagros, claramente. En este Evangelio, Juan enfatizó 7 de ellos, a pesar de que en otro Evangelio vemos que hubo muchísimos más. Él enfatizó solamente 7 milagros, a los cuales llama señales. Señales que demostraban que Jesús es el Cristo. Cuando Jesús dice entonces que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, se está refiriendo también a este tipo de señales. Pero debemos entender que el Señor Jesús en ese momento, ¿a quién le está hablando? A los 11 que quedaron, porque Judas ya se había ido a vender. A los discípulos, a los apóstoles. Cuando Él dice esto, se está refiriendo a ellos. Como dice en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. No es que ellos las llamarán. No es que el apóstol Pedro, por ejemplo, o Pablo o Juan venían y decían cada vez que querían, sé sano. Ya por eso tenía que ser sano. No. Ellos decían, en el nombre de Jesucristo, sé sano. Pero ¿y si lo que ellos iban a hacer no era conforme a la voluntad de Jesucristo ocurría? No podían usar el nombre de Cristo a su propia voluntad. Recordemos lo que nos dice al final de 2 de Timoteo, donde se nos habla de un hombre llamado Trófimo, el cual murió sirviendo al Señor de una enfermedad y Pablo no lo sanó. O de Timoteo, que sufría del estómago, y Pablo no lo sanó. Eran señales que seguían, es decir, que respaldaban lo que ellos hacían para la obra de Cristo. Pues no era algo sobre lo cual ellos tuvieran dominio absoluto y control, de tal manera que fueran dioses entre los hombres y pudieran hacer lo que quisieran. Como muchos hoy enseñan a los cristianos a decir que tu palabra tiene poder y que básicamente tú eres Dios. No. Estas señales seguían a los apóstoles y eran más grandes que las de Jesús. En cierto sentido, al seguirlos sí lo eran, porque notamos que para sanar enfermos, los apóstoles bastaban hasta con prendas de vestir o con la sombra de Pedro. Nosotros no leemos que el Señor Jesús haya sanado a nadie con su sombra, pero con la sombra de Pedro los enfermos se sanaron. ¿Significa eso que eso sigue en todo cristiano a lo largo de la historia? Porque de ser así, todos los cristianos a lo largo de la historia tuvieran ese tipo de señales. ¿Y qué sentido tendría tener este tipo de señales? ¿Para qué sirven las señales?
sino para apuntar a algo. Las señales de los apóstoles apuntaban a que Cristo era el que estaba haciendo la obra a través de ellos. De igual manera que en los tiempos de Moisés, las señales que hacía Moisés no las hacía Moisés, sino Dios a través de Moisés, para respaldar que Dios estaba usando a Moisés. ¿Por qué hacer esa comparación? Porque Moisés estaba inaugurando la nación de Israel y los apóstoles estaban inaugurando la nación de Cristo. Por eso se daban esas señales. Y por eso, a medida que la nación fue inaugurada y que los creyentes ya no necesitaron ver este tipo de cosas para creer, esas señales fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo. Pero no debemos centrarnos solo en eso, porque al ser señales lo que buscan es revelar al Padre. ¿Cuál es el milagro más poderoso que Dios hace? Convertir a un enemigo suyo en un hijo amado. Ese es el milagro más grande, porque involucra meterse de pleno con la misma esencia de la persona, sin violar su voluntad. Eso es algo que no tiene punto de comparación. Es algo que no se puede hacer. Nosotros podemos imitar de cierta manera representativa el poder de Dios. Dios creó las cosas de la nada. Nosotros podemos crear cosas a partir de otras cosas. Es decir, esto se creó a través de otras cosas, otros materiales. Dios creó de la nada. Pero al crear algo, estamos simulando o representando un tipo de creación. Pero ¿de qué manera podríamos nosotros cambiar a una persona en su ser, en su naturaleza, convertirlo de enemigo en hijo amado? Es una obra incomparable, es una obra mayor. Y esa es la obra que se hace mediante la predicación del Evangelio que hacían los apóstoles. Y por eso, aunque las señales y prodigios cesaron con los apóstoles, esa obra no cesó. Y ese milagro ha continuado a lo largo de la historia. La predicación del Evangelio, la cual es capaz de convertir a los pecadores en hijos de Dios, es la mayor obra de todas. Y cada uno de nosotros es partícipe de ella cuando predica el Evangelio. Y estas obras son mayores, hablando de la salvación, no tanto por el poder, sino por el alcance. ¿Cuántas personas se convirtieron a Jesús mientras el Señor Jesús estaba aquí en la tierra? Nosotros vimos al final de Juan 6 que sus discípulos lo dejaron y además quedaron 12. Y el Señor les dijo, y uno de los 12 es el diablo. Solamente vemos muy pocas personas. Nosotros solamente vemos a los 11 discípulos y a aquellos que le seguían, que le acompañaron fielmente, que eran muy pocos. Y el Señor solamente predicó el Evangelio allí, en la región de Palestina. Allí en el mismo pedacito que podríamos considerar no más grande que la región Caribe, un poco más de Colombia. O sea, su ministerio no se expandió mucho más de eso. Pero consideremos lo que pasó cuando los apóstoles empezaron a predicar. El día de Pentecostés se convirtieron ¿cuántas personas? Se convirtieron miles a Cristo. Se volvieron a Cristo de corazón miles de judíos que ni siquiera vivían en la región de Judea. Mediante la predicación de los apóstoles, el Evangelio fue creciendo. Y Dios lo fue sacando de Jerusalén y lo fue dispersando por el mundo para llevar el mensaje de Cristo. Tanto así que alrededor del año 100 en el mundo existían alrededor de 10.000 cristianos. Pero eso no es mucho. A Jesús multiplicó el pan para 5.000 personas.
Eso además tomando a los hombres en cuenta. O sea que todo el poder y las señales prodigiosas, alrededor de 70 años, más o menos, lo que convirtieron fueron un total de 10.000 personas. Sin embargo, al final del año 200, es decir, entre el 100 y el 200 después de Cristo, cuando ya no habían señales y milagros, los cristianos pasaron de ser 10.000 en todo el mundo a más de 2 millones. Ese número es muchísimo mayor. Es una obra supernatural que solamente Dios puede hacer. Más porque en ese periodo de los 10.000 casi no perseguían a los cristianos. Los persiguieron en un lapso de 10 años y ya. Mientras que en el otro lapso en el que se multiplicaron más, hubo como 3 o 4 persecuciones bien fuertes y difíciles para los cristianos. Y allí fue cuando prosperaron, demostrando que las obras que estaban haciendo ciertamente eran mayores. ¿Y por qué se pueden hacer este tipo de obras mayores mediante la predicación del Evangelio? Cristo nos dice que es porque Él va al Padre. Porque Él va al Padre. Y al ir al Padre, se sienta a la diestra de Dios. Y al estar sentado a la diestra de Dios, toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, para que su reino se expanda. Y el Señor comparte ese poder con sus discípulos. ¿Y para qué el Señor compartió su poder con los discípulos? Para que sean las personas más importantes de la ciudad. Para que puedan sanar enfermos y andar haciendo shows cada tal día de la semana. No. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el poder, para eso es el poder, y por eso son las mayores obras. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y lo fueron. Ellos fueron hasta lo último de la tierra mientras estuvieron vivos, los apóstoles. Lo último de la tierra es lo último de la tierra que ellos conocían. Hasta allá fueron a predicar el mensaje. Así pues, el poder que da el nombre de Jesús es un poder para testificar. Es un poder para dar testimonio de Cristo. Y ese poder viene a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Cristo fue al Padre. En una ocasión les comentaba que Sproul decía que el Espíritu Santo vino en Pentecostés porque en ese momento fue cuando el Señor Jesús fue exaltado en los cielos. Y eso se manifestó en la tierra a través de la venida del Espíritu Santo al mundo. El Espíritu Santo viene a ayudarnos a ser testigos de Cristo. Una persona afligida y acobardada porque mataron a su maestro no puede ser un buen testigo. Por eso dice que Él le mandaría al Consolador. Dice Juan 14:16. Para vivir en nosotros. Y nos capacita. Nos enseña toda verdad. ¿Para qué? Para que seamos testigos eficaces de Cristo. Por eso, al creer en Cristo, tú no te moriste y te fuiste para el cielo enseguida. Te digas, no, para que no siga pecando, vamos a llevármelo enseguida. Mejor. ¿Por qué Dios te deja aquí en este mundo lleno de pecado? Para que seas testigo. Para que seas testigo de Cristo Jesús. Así, el creyente no debe apoyarse en su propia fuerza ni en su propio nombre, sino en el poder del Espíritu Santo. El verdadero poder se halla en el nombre de Jesús. Se trata de que tú le restes importancia a tu propio nombre. Cuando digo tu propio nombre no me refiero al mero hecho de decir el nombre, sino a lo que significa, al valor que le das al yo, y de que seas testigo de su nombre. No se trata de ti, se trata de Cristo. De eso se trata el nombre de Jesús. De tener poder para testificar de su nombre. Segunda pregunta: ¿cómo podemos usar el poder en el nombre de Jesús? No podemos desconectar este punto del anterior. Y es que el verdadero poder que recibe el cristiano, como ya dije, no es un poder para ser un milagrero y andar estirándole los brazos a la gente
o las piernas. No es un poder para que hables un montón de cosas que nadie entiende. Porque ¿de qué te sirve eso? ¿A poco vas a ir a testificarle en galimatías a las personas de por aquí? Te llevan a un manicomio. No, nunca habían escuchado eso. Pobrecito, está loco. Te ven hablando un montón de disparates. Eso no es ser un testigo eficaz. El Espíritu Santo no da eso. Cuando las lenguas vinieron sobre los apóstoles, ellos hablaron en idiomas que la gente entendió, porque eran idiomas del mundo, idiomas naturales. Ese es el poder que nos capacita, el Espíritu Santo. Así pues, Cristo, anticipándose a la gran preocupación y la turbación que tienen sus discípulos en el corazón, les dice que ellos deben confiar en Él, que no deben tener miedo, porque es normal. Su maestro va a morir en una cruz, y la cruz, como veremos cuando llegue esa parte, es la peor tipo de muerte, no solamente por lo doloroso, sino por lo bochornoso que era. ¿Cómo alguien iba a creer en una persona así? Nadie puede hacer que alguien le crea. No, ¿y quién va a creer en un tipo al que mataron de la peor forma posible? Porque es que la historia de Cristo no acaba en la cruz. No acaba en la cruz. Él resucitaría, iría al Padre y daría salvación. Así que Él nos da el poder a nosotros para que seamos testigos de ese mensaje. Si el Padre puede hacer que las personas pasen de las tinieblas a la luz, ¿no será que también podrá ayudarnos a nosotros para que seamos testigos eficaces? Pero si para ser testigos eficaces necesitamos cosas naturales, ¿será que acaso el Padre nos las va a negar? Porque qué tal que el Señor te diga, no, yo quiero que tú seas testigo, pero te limita en todo sentido. Y no es que no puedas ser testigo de eso, pero Él puede limitarte, puedes perder la voz, y las manos, no poder escribir, y las piernas, y no poder ir a ninguna parte, y aún así seguir siendo testigo con el mero hecho de tu actitud ante toda esa situación. Pero ciertamente conviene que los testigos estén lo mejor posible para que puedan ser buenos y eficaces testigos. Porque si Pedro quedaba cojo, no hubiese podido ir a ninguna parte a dar testimonio. Si a Pablo lo hubiesen matado, alguna de las veces que lo apedrearon, no hubiese podido seguir dando testimonio. Él necesitaba la ayuda de Dios para todas estas cosas. ¿Y cómo hacemos nosotros para hacer uso de la ayuda de Dios para todas estas cosas? Dice el Señor, pidiendo. Esto es algo que debemos tener presente, es pidiendo. No es decretando, declarando, desautorizando, desatando, ni ninguna locura de eso. En ninguna parte de la Biblia ves a nadie orando así. ¿O tú alguna vez has leído un salmo que dice, yo decreto en el nombre? Ningún salmo dice eso, los salmos son oraciones. ¿En cuál de las miles de oraciones que hay en la Biblia has visto a alguien orando de esa manera? Siempre son súplicas, peticiones a Dios. Súplicas. Y el Cristo que dice, debemos pedir en su nombre. Así la oración no es un medio para obtener lo que nosotros queremos. Como si Dios pudiéramos chantajear a Dios orando, pues diciendo, no, voy a demorarme 40 días orando con ayuno, para que Dios me dé el carro, o lo que yo quiero, o haga que me case con tal o cual persona, o haga que me sane de esta. No podemos forzar la mano de Dios. Es una petición. Quiere decir que Dios decide si la concede o la niega. Eso es una petición. Todo lo que pidieres al Padre. Sin embargo, Cristo da una garantía en este sentido. Y Él dice, en mi nombre, yo lo haré. Es decir, una petición que sí será concedida. En Santiago 4:3, pastor de Jerusalén, Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Dios no concede lo que yo le estoy pidiendo? Porque lo estás pidiendo para tus propios deleites. No, que yo
yo deseo tener una gran casa con una mansión y deseo tener un carro y deseo ir a tal universidad y deseo casarme con fulanita y deseo que nunca me enferme, y entonces no estás viendo a un Dios, estás viendo a un genio mágico de la lámpara. No estás pensando en Dios, porque estás pensando en ti. Dios no es tu esclavo. Los genios de la lámpara eran esclavos en la historia. Ellos estaban encadenados. Dios es libre y soberano. Y Él no ha prometido darte cosas para tus meros caprichos. No, que yo tengo un sueño, que yo deseo ser. Sí, pero ¿qué es lo que Dios desea que tú seas? Si pides para gastar en tus propios deleites, ten por seguro que Dios no te va a oír. Porque al igual que el fariseo, en la parábola del fariseo y el publicano, estás orando contigo mismo y no con Dios. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Nuestras oraciones deben ser cristocéntricas, deben ser enfocadas en Cristo. La oración no es para tu gloria, no es para lo que tú quieres. La oración es para la gloria del Padre a través de la predicación de la obra de su Hijo. Si no, observa cómo inicia la oración modelo que dice el Señor. En Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea mi nombre. No, así no dice. Dice tu nombre. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Que sea santificado el nombre del Padre. Ese debe ser el objetivo de la oración. Señor, yo veo que tales personas están levantándose en contra de ti. Haz esto y haz aquello, para que tu nombre sea santificado, para que tu nombre sea glorificado. El énfasis de la oración no somos nosotros, es el Padre a través de Cristo. ¿Qué no es orar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús no es una frasecita que usamos al final de todas las oraciones para que mágicamente todo lo que pedimos ocurra. Eso es brujería. Así como funciona la brujería. No, no es eso, no es una frase mágica. No. Cuando nosotros al orar, finalizamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es reconociendo que nos estamos presentando ante el Padre en el nombre de Jesús, no en nuestro propio nombre. Es decir, que lo que le estamos pidiendo no es para nosotros, sino para la obra de Jesús. No es para nosotros. No es un contrato de cumplimiento automático. Lo que Cristo dijo: si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces voy a pedir que esta casa sea mía, la voy a pisar. No, en el nombre de Jesús, no. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder en el nombre de Jesús. Carece completamente de poder. Porque nosotros, al tener el nombre de Jesús en nosotros, por ser justificados, representamos a Cristo en el mundo. Tenemos la autoridad de Él para hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces, ¿qué pasa si usando esa autoridad hacemos lo que a nosotros nos place? Es como si un padre le dijera a su hijo: mira, cómprame algo para el dolor de cabeza, cómprame algún medicamento aquí en la tienda. El niño viene y sale: ay, el medicamento. Papi, es que habían unos panes bien sabrosos y me los compré y me comí la plata. Eso es lo que muchas personas quieren hacer con la oración. Está el poder en el nombre de Jesús. Dios te lo dio y lo usó para mí. Por eso lo recibís, dice Santiago. Porque era para Él, no para ti. La oración debe ir enfocada en Dios. La palabra griega onoma, o nombre, no se limita entonces a una sola etiqueta vacía, sino que involucra el nombre de una persona, su autoridad, su reputación y su representación. Todo eso involucra el nombre de una persona. Orar en el nombre de Jesús significa orar bajo la autoridad de Jesús, presentando nuestras peticiones como si fuera Él el que estuviera presentándolas al Padre. Así es
como se ora en el nombre de Jesús. Así que no es solamente decir al final en el nombre de Jesús, sino que toda la oración debe ser construida de manera tal que todo lo que se está pidiendo sea para la gloria de Dios en Cristo. Así se puede cerrar con el broche de oro, porque nos estamos recordando a nosotros mismos que no es para nosotros, es para Él. Es para Él. Es como si nosotros nos acercáramos a la corte de un rey y el rey nos fuera a hacer daño por presentarnos ante él. Pero si tenemos aquí el nombre del rey en nuestra frente, él dice, mire, pero Señor, para que el rey sea más famoso, haga esto y haga lo otro. ¿Qué le parece? Y él lo acepta y lo recibe, porque es para el rey, no para el que lo está pidiendo. Así pues, teniendo esto presente, ¿de qué manera debemos orar en el nombre de Jesús? Si es esa forma en la cual podemos usar el poder de este nombre. En primer lugar, debemos orar alineando nuestro carácter al de Jesús. Pensar cómo oraría Jesús, santo, justo y lleno de amor. Nuestras oraciones deben ir en ese sentido al Padre. Debemos orar alineados con su carácter y voluntad. Es decir, ¿qué tal que yo le diga, que yo orando diga, Señor, mata a fulanito que me cae mal? Eso no cae con el carácter de Jesús por ninguna parte. No tiene que ver con Él. Así que esa oración es una oración que el Señor no va a escuchar precisamente porque no concuerda con el nombre de Jesús. Algo más que debemos tener presente, orar en el nombre de Jesús, es alinear nuestra voluntad a la suya. Como dice en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Orar en el nombre de Jesús es que venga el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de Jesucristo, ¿cierto? Y que se haga su voluntad aquí, como se hace en el cielo. Muchas veces nos frustramos cuando las cosas no salen como uno quiere. Pero antes, cuando habíamos orado por Él, habíamos dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Pero no se hizo, pero se hizo su voluntad y entonces yo quería que pasara esto. ¿Por qué a mí? Porque al orar nos falta someternos, únicamente. No puede ser solamente, porque si no sería un autoengaño. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero en el fondo quiero que se haga la mía. Esa oración carece del poder en el nombre de Jesús. También, al orar en el nombre de Jesús, debemos alinear la oración con el propósito de expandir el reino de Dios. Debemos orar para que el Evangelio avance, para que las personas sean salvadas, para que haya sanidad y justicia según la visión del Cristo glorificado. De eso se trata. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, al orar por los gobernantes, debemos orar por ellos, bendecirlos. ¿Para qué? ¿Para que nos maltraten más? No. Para que vivamos quieta y reposadamente. Es decir, para que ellos no sean un estorbo, para que nosotros prediquemos el Evangelio. Por eso debemos orar para que se arrepientan, se conviertan, o por lo menos que no estorben a la obra de Cristo. Porque claro, si te prohíben el cristianismo, va a ser mucho más difícil predicar. Por eso debemos orar por ellos. Al orar de esta manera, nuestra visión debe cambiar. Por ejemplo, si yo voy a orar por sanidad, Señor, yo quiero que me sanes de este mal que tengo en este momento, pero en el fondo de mi corazón debo examinarme, ¿para qué quiero que el Señor me sane de esto? No, porque ya no puedo salir a ninguna parte a pasear. Antes yo podía ir a muchas partes y ahora ya no puedo porque estoy cojo y a cada rato me duele la rodilla. Y antes podía salir a trotar y podía... No. Sin embargo, si el enfoque en mi corazón, y digo en mi corazón, no en el autoengaño de mi mente, diciendo es para Dios, pero en realidad es para mí. Señor, que me sanes de la rodilla, que me ayudes porque necesito ir a predicar tu palabra a muchos lugares, esto y aquello, y no puedo. Porque esto me es una limitación, o por lo menos dame la fuerza para que esto me menos en esa situación. Es diferente. Sí, esto es sincero, obviamente. Si nosotros oramos por
dinero, ¿cómo deben ser nuestras oraciones? Señor, ayúdame que yo quiero ser más rico que los otros. ¿Para qué? No, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, se nos dice que querer ser rico es pecado. Literal, dice allí, querer ser rico es pecado. Porque todo el que quiera ser rico es porque ama el dinero. Esa es la raíz de todos los males, dice el verso siguiente. No, la Biblia no presenta a los ricos como personas que van al infierno, sino como personas en peligro. Tienen una trampa mortal todo el tiempo caminando, andan con un cuchillo afilado aquí. Todo el tiempo se les puede venir para acá, tienen que agarrarlo bien fuerte, que no les vaya a traicionar. No, debemos orar para la provisión, sí. Porque claro, si tú no tienes comida para comer, te mueres de hambre, ¿y cómo vas a testificar el evangelio? Si tú no tienes ropa para vestir, ¿quién te va a prestar atención? Si vas a andar abochornado, vestido sin una forma correcta de presentarte. Si tú no tienes un techo bajo el cual dormir, ¿cómo vas a hacer? Ahora, no quiere decir que ninguna de estas cosas sea un obstáculo absoluto, pero ciertamente orar para que al eliminar estas cosas puedas dar un mejor testimonio es lícito, dice el Señor, yo lo haré. ¿Qué se requiere? Sinceridad en la oración. Sinceridad en la oración. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero nos falta la sabiduría. La sabiduría no es saber cosas, sino saber aplicar cosas. Por eso dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es decir, retener mi mano de hacer lo que Dios no quiere que haga. Y si a alguno le falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedírsela a Dios, que la dará abundantemente y sin medida. Sabiduría para orar como conviene. Debemos orar no solamente como aquellos que van de parte de Cristo, sino como aquellos que son propiedad de Cristo. No es como si, Padre, poniendo el ejemplo que había puesto anteriormente, el rey no quisiera matar. El rey, al tener el nombre de Cristo, al ser propiedad de él, ya no nos quiere matar, sino que dice que nos ama. Eso es lo que dice más adelante en el verso 26 de Juan 14, dice, capítulo 16, perdón, verso 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y yo voy al Padre. Debemos acercarnos bajo la certeza de que Dios nos ama y ama que le oremos. Quiere escuchar nuestras oraciones. No porque oremos muy bonito, sino porque venimos en representación de Cristo. Dice, porque hemos amado a Cristo, porque ahora llevamos el nombre de Cristo. Por eso Él quiere que nosotros oremos. El Padre nos ama verdaderamente, porque nosotros somos el cuerpo de su Hijo, y nuestras peticiones reflejan el deseo de Dios. Por eso esas oraciones serán completamente de gozo para Dios. Nuestra actitud a la hora de orar debe ser la de un siervo que se sienta amado, un hijo que se siente amado. No debemos confiar en nuestros propios méritos, no debemos decir, Señor, hoy no cometí ningún pecado de lo que antes cometí, así que hoy escúchame. Y de pronto ninguno ora así, pero en el corazón piensa así. De pronto cuando comete un pecado, entonces la oración es como, yo no soy digno de que... En cambio, si no he cometido ningún, Señor, ahora sí. No, porque eso es ir en mi propio nombre. Debemos acercarnos al Padre con pobreza espiritual, es decir, reconociendo que no dependemos de nosotros mismos. Somos pobres y no tenemos ni un peso de obra que sirva para presentarnos ante Dios. Dependemos del sello que Cristo nos ha puesto, que es su Espíritu Santo. Por eso Cristo se compromete, lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Como ya dije, no significa complacer caprichos, sino cumplir aquello que glorifica al Padre en el Hijo. Así que la oración en el nombre de Jesús tiene un fin redentor y tiene un impacto eterno. Al preparar a los discípulos para su partida, el Señor afirma que continuará consolándolos por medio del Espíritu Santo. En este mundo en el cual vivimos
Un mundo en el cual las personas están llenas de falsas promesas y falsas esperanzas. Según Jeremías 13, son cisternas rotas que no retienen el agua. Nosotros solamente podemos descansar plenamente confiando en Jesús, en sus promesas, en que esto que Él ha dicho aquí, de que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará, es verdad. Si alguna vez has pedido algo al Padre que en nombre de Jesús no se ha hecho, es simplemente porque en realidad no lo has pedido en el nombre de Jesús, sino en tu nombre. Es decir, en lo profundo de tu corazón, lo quieres para ti, no para Él. Ese fue el secreto que aprendió George Mueller, el hombre que alimentaba huérfanos solamente orando. Aprendió que debía morir a George Mueller y empezar a vivir para Cristo. Cuando hacemos eso, entonces toda oración será escuchada, porque no es para nosotros, sino para Cristo, para el Padre, en el nombre de Cristo. Aplicaciones. Mis hermanos, la fe en Cristo nos justifica y nos une a Él. Esa unión trae consigo en nosotros una vida que da testimonio. Cristo lo llama frutos, muchos frutos. Y ese fruto va acompañado con una oración que tiene poder. Pero ambas realidades no dependen ni de nuestra fuerza ni de palabras mágicas, sino de una relación viva con Dios a través de Cristo. Por eso considera, examina tu fe. Pregúntate por qué confías en Cristo en ciertas cosas, pero hay cosas de tu vida que no. ¿En qué confías? ¿En tu experiencia, en tus logros? ¿O verdaderamente confías en Jesús? Una fe sólida descansa solamente en las promesas de Jesús, en su presencia. No hay nada que te rodee, ni externo ni interno. Así que antes de iniciar cualquier proyecto, te desafío a que te detengas un momento y ores. Digas, Señor, ayúdame a confiar en tu guía por encima de mis habilidades, para que cuando yo haga algo, así sea algo muy sencillo, como hacer un jugo, o algo muy complicado, como un gran proyecto de trabajo que va a cambiar la vida de muchas personas, lo hagas con la actitud correcta, confiando en Cristo y no en tus habilidades y diciendo, yo sé mucho, yo sí sé cocinar, yo sí sé hacer esto. No, confía en Cristo en todo, para que puedas confiar en Cristo en su obra. Evalúa tus motivaciones, mi hermano. ¿Cuáles son las razones que te llevan a servir a Dios? ¿Sirves a Dios por amor a Cristo o buscas algún tipo de reconocimiento? ¿Te duele cuando nadie te voltea a ver, cuando nadie toma en cuenta lo que tú estás haciendo, cuando dicen, ay, ¿por qué a mí no me ponen a hacer esto y al otro sí? El otro es más que yo, a mí no me voltean a ver, a mí no me dicen esto. ¿Qué es lo que te motiva realmente? Porque si es Cristo, ¿qué importa lo que la gente diga? En la próxima oportunidad que tengas de servir, y estoy poniendo ejemplos que no se limitan al reino de Dios, pero que por expansión lo tienen, hazlo en silencio. No le digas a nadie nada bueno que hagas. No se lo comentes a nadie si no es necesario. No andes echándote flores delante de la gente. Evita eso por completo. Evita eso, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Evítalo, porque te puedes estar tentando a ti mismo. Ten mucho cuidado con la forma en la que ores. Lógicamente, una persona que apenas está conociendo a Cristo no va a orar de manera correcta. Igual que un niño que apenas está empezando a hablar, no va a hablar de manera correcta. Pero se supone que a medida que va creciendo y va creciendo la relación con las personas que la rodean, de esas personas aprende a hablar. Por eso, por ejemplo, las hijas mías cuando eran bebés no se pusieron a aprender a hablar en inglés. ¿Por qué hablan español costeño y con las mismas palabras de mi vocabulario? Porque de mí las han escuchado. ¿Cómo oras en Cristo? ¿Cómo son tus oraciones? ¿De verdad te detienes a meditar y a pensar en Dios? En lo que Él quiere, en lo que Él hace. ¿Cuál es el enfoque? Tus oraciones de ahora no pueden ser las mismas que las que eran cuando conociste a Cristo.
Antes eras un bebé y decías, papá, pero ya puedes hablar claramente. Puedes hablar claramente. Y hablar claramente involucra orar con el sentido de glorificar al Padre en el Hijo. Involucra eso. Elabora una lista breve de orar, si no tiene una lista de oración. Y por lo menos coloca, así sean 3 tipos de peticiones. Una para algo que tú necesites, una por el bien de una persona que conoces y una por la expansión del reino de Dios. Y enfócalas todas en Cristo. Enfócalas todas en Cristo. Empieza a hacer ese pequeño ejercicio para que puedas ver una mejoría en la forma en la que oras, que seas más consciente de lo que estás pidiendo, porque no se trata de decir más, sino mejor. Vive cada día como un testigo eficaz de Cristo, pues tu vida es el canal más efectivo para mostrar el poder de Jesús. Todo lo que hagas, hazlo con amor, con honestidad, con generosidad, con compasión. Cada vez que tengas la oportunidad, comparte el mensaje del Evangelio. Ese fue el secreto de los primeros cristianos en la expansión del reino de Dios. Las buenas obras que ellos hacían. Ellos hacían buenas obras no para ganarse la salvación, sino para mostrar a Cristo, su Señor. Por eso cada vez que veían un niño que nadie quería, lo recogían y lo adoptaban. Por eso reunían dinero para comprar esclavos. Por eso cuando había una persona enferma venían y buscaban la forma de sanarla. Por eso cuando veían a alguien que no sabía mucho, lo educaban y lo ayudaban y lo injertaban a ellos. ¿O cuál creen que es el origen de los hospitales, las escuelas o los orfanatos? El mundo. Eso no existía antes del cristianismo. Todo eso es el resultado de personas que quisieron reflejar el carácter de Dios en el mundo. Y cuando hagas eso, inevitablemente a las personas no les va a quedar otra que preguntarse, ¿y este por qué hace esto? ¿Qué beneficios tiene? Entonces podrás decirle, porque sirvo a mi Señor, y mostrarle quién es ese Señor, para que Él también pueda servir. Porque nosotros venimos en su nombre para hacer su voluntad. Venir en su nombre es ser consciente de que todo el tiempo representamos a Cristo. Todo el tiempo, todo lo que haces, dices y piensas incluso, representa a Cristo. Tenlo presente y vive tu vida a la luz de esa verdad. Sigue adelante, porque lo único que te va a permitir hacer todas estas cosas es que confíes plenamente en Cristo y no en tus propias fuerzas. Solamente yendo en su nombre podrás vencer al enemigo, al mundo y a ti mismo. El Señor nos ayude.